Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que a veces es un poquito medio, como le digo, que a veces nos podemos equivocar en cositas. Y es el tema de desigualdad. Vamos a comenzarlo de cero. Vamos a hablar de cero. Lo que es el tema de desigualdad. Bien, cuando nosotros vemos lo que es el tema de desigualdad, lo primero que debemos de conocer es que de qué nos está hablando, de qué. Bien, como vemos es de algo que es desigual, es decir, que una parte no es igual a la otra, ya sea una parte es mayor o una parte es menor, y en caso de, puede darse el caso de que la parte sea mayor o igual, eso implica que esa parte es como ella o puede ser que no sea como ella. Bien, quizá un poquito, ¿verdad? Pero, ¿qué lo quiero decir? Bueno, aquí vemos una recta de los números reales, aunque usted no vea un número, estas letras pueden representar números, que vemos, por ejemplo, algo desigual. Nosotros vemos que vamos a encontrar estas flechitas, por ejemplo, esta, vamos a encontrar esta, vamos a encontrar esta con esto y vamos a encontrar esta con esto. También vamos a encontrar el signo de igualdad. Puede ser que sí. Bien. Cuando vemos realmente lo que nos quiere decir es, algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre donde esto esté apuntando, tiene que ser el número menor. Es decir, lo que esta puntita esté apuntando, esto tiene que ser menor. Lo que esto esté apuntando, cuando esto está apuntando, es menor. Por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, 3, y ustedes ven que eso sucede así. Un ejemplo, esto no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que 3 es menor que 2. Pues esto no es cierto. Claro que no. 3 no es menor que 2. Porque en los números reales, 3 es mayor que 2. Entonces, si ustedes ven de esta manera, esto entonces significa que no es un valor cierto. Si vemos que dice, por ejemplo, 3 es mayor que 1, sí, realmente esto sí es cierto. Entonces, esto sí es cierto. Porque vemos que donde está apuntando la flechita, el número es menor. El tema de desigualdad es la parte que más tenemos que dominar, es decir, comprender un poquito al principio para poder después seguir con lo más complicado. Ok, si vemos que vemos por ejemplo esta operación, algo que diga por ejemplo 5, entonces vemos que dice menor que 7. Esto, 5 es menor que 7. Sí, 5 es menor que 7. En una línea de los números reales, nosotros vamos a encontrar que el número 5 es menor que el 7. Bien, hay propiedades que realmente no se cumplen para la desigualdad en todo el sentido de la palabra. Y es, por ejemplo, la multiplicación y la división. Por ejemplo, cuando tenemos que tratar números negativos. Bien, porque si yo tengo una recta, ¿verdad? Que yo tengo 0, vamos a decirlo así, y yo tengo 1, 2, 3, 4.
Aquí yo voy a tener negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Bien. Y me dicen, si ustedes ven que le dicen a ustedes, vamos a decirlo así, le dicen, negativo 3 es mayor que negativo 1. El hecho de que yo vea que dice 3 aquí, no significa que este número sea mayor que esto. No. ¿Por qué no es mayor? Porque como quiera que sea, desde el punto de vista lógica, si usted debe 3, ¿verdad? La deuda de usted es mucho más grande, ¿verdad? Pero no significa que sea, es decir, para usted deber menos, usted tiene que estar más cerca al 0. ¿Bien? Entonces, el número 1, es decir, el 1 aquí es mayor que el 3. Entonces, aquí esto no puede cumplirse. ¿Bien? Es decir, el número 3 no es mayor que el negativo 1. Negativo 1 no es mayor que el negativo 3. Ahora, si nosotros vemos que, por ejemplo, vemos que dice negativo 5, vemos que dice que es menor que negativo 2. ¿Esto es cierto? ¿Negativo 5 es menor que negativo 2? Sí, es cierto. Porque negativo 5 está mucho más lejos atrás que negativo 2. Es decir, si nosotros nos fijamos, de los números, ¿cuál se va acercando más a los números positivos? ¿El negativo 5 o el negativo 2? Bien, los números positivos están de este lado, hay que cruzar el 0, pero realmente los números negativos están de este lado y entre más se alejan para allá, pues entonces están más lejos del 0 y por supuesto más lejos de los números positivos. Bien, entonces significa que negativo 5 es sí menor que negativo 2. Bien, creo que se va entendiendo el caso de que estamos diciendo. Bien, vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Por ejemplo, si me dicen que B me dice aquí, B es mayor que A. B es mayor que A. Sí, B es mayor que A. Porque B está delante, es decir, positivamente hacia la derecha, ¿verdad? Que A, que está hacia la izquierda. Entonces, realmente B, que está de este lado, sí es mayor que A. Eso es lo que queremos decir. Bien. Si vemos esta operación, por ejemplo, C es menor que B. Si a usted le dicen C es menor que B, ¿esto es verdad? ¿Es cierto esto? C está de este lado, es decir, la más a la derecha que B. Eso significa que B es menor que C, es decir, que esto no se cumple. No es cierto. C sí es mayor que B, es decir, esto no se cumple. Bien, este sí se cumple, pero este no. Si yo digo, por ejemplo, A es menor que B, pues bien sí, A es menor que B. Bien, porque B está a la mano derecha y A está a la mano izquierda.
Este es la parte básica, ¿verdad? Con respecto a los números, a lo que es desigualdad. Pero hay algo que nosotros también tenemos que conocer, es cuando realmente hay por ejemplo, números que pueden implicar ser mayor o igual que el otro. Ya esa partecita tiene que ver con los números, con los intervalos. Entonces, más adelante vamos a estar subiendo otros videos que tienen que ver con los intervalos, y vamos a estar hablando ya de una manera más general respecto a lo que es la desigualdad, y incluyendo ahí los intervalos, es decir, cuando son abiertos, cuando son cerrados, cuando son mixtos, es decir, abierto y cerrado, y cuando, es decir, de todas las formas como puedan cumplirse las diferentes propiedades de los intervalos y respecto a la desigualdad. Muchas gracias por el video, espero que les guste, y ya usted puede ir practicando respecto a lo que es el tema de la desigualdad.